hablemos sobre los inhibidores de la pared, pero que no son beta-lactámicos. Recuerda, cuando hablamos de beta-lactámicos, su punto de acción es en la pared celular. ¿En dónde? En los penicillin binding protein. Ahora hay ciertos antibióticos que actúan sobre la pared, sobre ese mismo punto estructural, pero no el mismo punto específico. Entonces estos son inhibidores de pared celular, pero no son beta-lactámicos. Lo que hablamos en la lección anterior son inhibidores de la pared celular, pero beta-lactámicos. Ahora hablamos de inhibidores de pared celular no beta-lactámicos. Y el que toma más importancia para el examen es la vancomicina. Hay varios y vamos a hablar a grosso modo de todos, pero el que más vamos a tener profundidad sobre la vancomicina. Entonces el primero es vancomicina. ¿Qué sucede con la vancomicina? Recordemos eso que hablamos en la lección anterior. La pared celular, en realidad si la viéramos bien microscópicamente, está seccionada en dos porciones. Y esas dos porciones se sostienen a través del cross-linking para que se una la proteína del penicillin binding protein. Entonces recordemos eso. Tenemos dos secciones de la pared celular. Recuerda, pensemos que esta es la pared celular. ¿Qué sucede? Tenemos un cross-linking entre aminoácidos y ese cross-linking permite que el penicillin binding protein llegue ahí y le dé estabilidad a esa pared celular. Recuerda que habíamos hablado que aquí habían 3 aminoácidos de cada lado. Entonces grafiquemos esos 3 aminoácidos en los colores rojo, verde y amarillo. Nuevamente aquí, rojo, verde y amarillo. Esos 3 aminoácidos son la alanina, la lisina y el lactato. Pregunta de examen. Y no te los van a preguntar, dígame cuáles son los 3 aminoácidos que hacen el cross-linking con el penicillin binding protein para estabilizar la pared celular bacteriana. No. ¿Cómo te lo van a hacer? Entonces recordemos, este que está en rojo se denomina dialanina. Entonces te lo van a representar con diala. Este de acá es diala. El que está en verde te lo van a representar con L-lisina. Y este es L-lisina. El que está en amarillo es dilactato. Delactato. Entonces nos van a decir que es delac. Toma importancia el tercero y el primero, el lactato y la alanina. Te van a decir D-ala y D-lac. ¿Qué sucede? Normalmente, lo que hace la vancomicina es buscar la unión de ala-de-ala. ¿Qué es la unión de ala-de-ala? Básicamente es la unión que permite que al final se dé que la molécula, la proteína del penicillin binding protein, se pueda unir. Entonces, si ves, al final hay cross-linking final a través del diala-diala. Y en ese punto es donde se une el penicillin binding protein. Penicillin binding protein. ¿Qué sucede? La vancomicina busca ese punto final de unión y lo daña. Al dañarlo, ¿qué sucede? No puede haber cross-linking. Al no haber cross-linking, se daña la pared celular. Entonces, el mecanismo de acción de la vancomicina es unirse al punto diala-diala para alterar la unión del penicillin binding protein. Si lo notas, al final en realidad la intención de la vancomicina es evitar de que el penicillin binding protein se una a ese punto, que es lo mismo que hacemos con los betalactámicos. Pero en realidad no toca el penicillin binding protein como si lo tocan los betalactámicos.
En realidad este lo que hace es alterar la unión de ala, que es el punto de la alanina. Punto importante del cross-linking para la unión y la estabilización de la pared bacteriana. Pero ¿qué sucede? Estas bacterias fueron inteligentes y dijeron, así me estás alterando el diala, entonces yo te voy a hacer algo para que tu vancomicina no te sirva. Entonces lo que hizo esta bacteria fue, vamos a borrar esto, ya sabemos que el de arriba es diala, el rojo es diala. Entonces, ¿qué hizo la bacteria? Dijo, te voy a cambiar la posición de los aminoácidos. Entonces, en vez de colocar el lactato arriba, coloca el lactato abajo. Y en vez de colocar la alanina como última posición, coloca la alanina arriba. Entonces, ¿qué sucede? Aquí se vuelve diala y acá se vuelve delactato. Entonces, ¿qué sucede? El mecanismo de resistencia está basado en que una de las posiciones la cambia de diala a dilac. Entonces queda diala a dilac. Resulta que la vancomicina necesita reconocer los puntos finales de unión diala-diala. Si no los encuentra, no actúa. Como la bacteria los ha cambiado a diala-dilac, entonces la vancomicina no puede actuar. Pregunta de examen. Mecanismo de resistencia de la vancomicina. La bacteria hace cambio estructural de sus aminoácidos de posición. Entonces pone la diala como último aminoácido y pone el dilactato como aminoácido inicial de unión entre diala-diala. Entonces queda diala-dilac. Mecanismo de resistencia, con que entiendas que es diala-dilac, respondes la pregunta en tu examen. Efecto no deseado, el side effect. Entonces el side effect es que la vancomicina puede producir algo que denominamos NOT. ¿Qué quiere decir NOT? La vancomicina puede ser nefrotóxico, ototóxico y te puede producir tromboflebitis. Y cuando hablamos de NOT como mnemotecnia para efecto no deseado antibiótico, en algunos casos puede ser teratogénico o en otros casos puede ser tromboflebitis. En el caso de la vancomicina te produce tromboflebitis. Ahora, es importante que además de eso entendamos que la vancomicina puede producir el síndrome del hombre rojo. Entonces nos produce el Red Man Syndrome. Pero importante, nefrotóxico, ototóxico o tromboflebitis. ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el objetivo de la vancomicina? El principal y el más preguntado es el MRSA, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, es decir, resistente a un grupo de penicilinas. Pregunta de examen. Pero además de eso, la vancomicina te puede cubrir enterococo, Clostridium difficile, estafilococo por endocarditis o estafilococo epidermidis. Importante. Entonces, organicémoslo acá. Cuando hablamos de vancomicina, recuerda, ¿qué es lo que el examen nos va a preguntar? Mecanismo de acción, mecanismo de resistencia, efectos no deseados y objetivo. Si tú tienes esas 4 cosas, tienes todo. Entonces nota que te estoy dando las 2 vías. Te estoy dando la vía larga, que es la vía de entender el proceso. A mi concepto mucho mejor. Si entiendes el proceso, el concepto es claro y no se te olvida. O tienes la vía en donde solamente te aprendes las 4 cosas. Mecanismo de acción, mecanismo de resistencia, side effects y target. Entonces recuerda, ¿cuál es el mecanismo de acción de la vancomicina? Es encontrar la posición de diala. ¿Cuál es el mecanismo de resistencia? La bacteria te modifica esa posición y te lo pone como diala-dilac. Efecto no deseado, recuerda que te hace NOT, nefrotóxico, ototóxico, tromboflebitis, más el síndrome del hombre rojo. El target,
el principal, no lo olvides, doctor, el Staphylococcus aureus meticilino resistente, pero también te puede cubrir enterococo, Clostridium difficile, estafilococo que produce endocarditis o el estafilococo epidermidis. De esa forma hemos hablado de vancomicina.